Mi nombre es Tomás Rojas. Esta presentación del bullying para Fisiología y Conducta con la profesora Xiomara Rodríguez. Le presentaba lo que es el acoso escolar. La profesora nos pedía que diéramos la definición, las características fisiológicas y las consecuencias que tiene también el bullying. Para comenzar, ¿qué es el bullying? Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. El ciberacoso. Así es. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Para que haya bullying siempre tiene que haber una víctima y un victimario. La persona que se deja hacer el bullying y esa persona tiene que tomar medidas para que se le busquen las escapatorias, se le busquen alternativas para que no sea acosado, para que no se le violen sus derechos. ¿Okay? El acoso escolar es una forma característica extrema de una violencia escolar. Los tipos de acoso, entre tanto, pueden mencionarse acá: el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, las coacciones, la exclusión social, la intimidación, las agresiones y las amenazas. Para que haya bullying siempre tiene que ser entre pares. No se puede hablar de bullying o acoso escolar cuando se da de una autoridad a una persona inferior a ella en cuanto a sus roles sociales. Se tiene que dar bullying es cuando se están entre pares iguales. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas del bullying? El agresor, las características psicológicas y el entorno social son fundamentales para ver quién es el que hace el bullying, el victimario. Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología por un complejo de superioridad, complejo de falta de autoridad. Cuando una persona no ha tenido una figura de autoridades, generalmente quieren imponerse y hacer bullying y acoso escolar, violentar a sus compañeros, a sus iguales. Fundamentalmente presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva, y generalmente suele ser una persona que ha visto violencia con regularidad, se acostumbra a ella, o en su casa sus acudiantes se tratan agresivamente y lo tratan inadecuadamente a él. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este, que puede llegar al suicidio. El caso de los que son víctimas pueden llegar a una patología grave y llegar al suicidio en última instancia. El entorno escolar, para que se dé el bullying, tiene que haber también las circunstancias en donde el victimario afronte y trate mal a la persona que se deja incumplir sus derechos. Se puede dar el caso de que la ausencia en clase o en general en el centro educativo de un clima adecuado de convivencia puede favorecer la aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de los profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictivas y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad actual. Como hoy en día en la sociedad actual se maneja que ya no interesa tanto la figura del docente, el docente pierde interés por buscar, evitar y ser intermediario en los conflictos y en la violencia, bien sea en algunos sitios escolares en donde se dan clases de sexo mixto, donde son escuelas mixtas, o también una educación diferenciada, cuando solamente de un solo sexo. El acoso escolar, ¿cuáles son sus consecuencias? Al igual que otra forma de maltrato psicológico, produce secuelas biológicas, expresión de genes y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano del Hospital Louis Lawson de Canadá sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastornos por estrés, postraumáticos, depresión y trastorno del ánimo a medida que envejecen. Generalmente hay cuatro tipos de personalidades, y dentro de esos cuatro tipos de personalidades, según Hipócrates, se pueden diferenciar también quiénes pueden ser las víctimas en el bullying y quiénes pueden ser los que realizan el bullying. El caso de los que son de tipo de personalidad muy permisivos, los que son muy sanguíneos, la personalidad sanguínea suele ser los que son víctimas del bullying. En el caso de los que son victimarios, los que aplican el bullying, generalmente son los que tienen una personalidad
muy violenta y enfurecedora, que es el tipo de personalidad el que trata siempre de violentar a los demás y tiene falta de empatía, ¿no? El que le hace falta de empatía. También el tercer tipo de personalidad que ponía Hipócrates era la personalidad muy democrática, que es la que siempre trata de ser intermediaria entre las relaciones personales. Y un cuarto tipo según las personalidades, que pueden también ser parte del punto medio para que no sea ni víctima ni victimario dentro de este acoso escolar o dentro de los climas de violencia a nivel escolar, que es la personalidad hipocondríaca, en la que no solamente es sanguínea, no es colérica, sino que al igual que el que es muy democrático, es la personalidad bien equilibrada, que es como la ideal, que donde se busca que los pares sean acordes a él. ¿Cómo se desarrolla el bullying? El acosador puede comenzar a fijar objetivos potenciales de acoso mientras que los componentes del grupo se van posicionando frente a posibles ataques. Pronto, el acosador pasa a realizar pequeñas intimidaciones que no son afrontadas eficazmente por la víctima, mientras que los espectadores o bien apoyan o se desentienden de las primeras agresiones. Comienza la agresión física con la víctima sufriendo determinadas consecuencias. La gravedad de las agresiones va aumentando paulatinamente con un sentimiento de desesperación y derrumbamiento de la autoestima de la víctima, mientras los espectadores se suman definitivamente en la impotencia y el individualismo. ¿Cómo se previene el bullying? Se estima que la intervención simultánea, básicamente, ¿cómo se prevendría? Que las autoridades busquen ser intermediarias para que se evite eso. Buscar siempre que la convivencia sea una convivencia fraterna, en donde el respeto sea la regla por excelencia. En todos los temas que vimos en fisiología y la conducta, como era el autoestima, como era el dolor, toda esa cantidad de sentimientos en el bullying pueden tomarse en cuenta para estudiar. Bien, entonces esto es el ciberacoso, el acoso escolar, o llamado también bullying.